Hola Shankiret, ¿cómo estás? Bueno, paso por acá para contarme algo que me pasó ayer y me expandió mucho y quiero dejarlo por acá porque me sirve mucho a mí para poderme expandir y sobre todo sacarlo. Bueno, el día de ayer hablaba con mi hija porque había hecho cosas que según a mi parecer no eran correctas y estaba un poco molesta con ella. Y en eso estábamos hablando y le decía yo que le falta humildad y que todo este tipo de cosas. Y bueno, y ella me responde, me da sus argumentos y me parece bien. Y en ese punto yo siento en mi emoción que la situación me está absorbiendo, me absorbe, me quería absorber, no me absorbe, sino que me estaba empezando a absorber. Y en ese momento decido hacer algo que nunca hago, es permitir que el otro ser se exprese desde lo que él crea sentir o lo que él quiera sentir. Que fue que mi hija me dijo, sí, todo lo que ella pensaba de mí. Y en ese momento me quedé yo en mí, mientras ella decía todo, me quedé en mí. Yo entendiendo que ella puede sentir y pensar y decir de mí lo que ella quiera. Y está bien porque es un ser individual que tiene el derecho de hacerlo, tiene el derecho de sentir y pensar y hacer lo que quiera. Pero yo en mí misma sé quién soy y qué hago. Bueno, eso, ¿qué me lleva? Cuando ya ella dice todo eso, yo digo, está bien, es lo que tú piensas, es correcto, me parece bien. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy en paz con eso. Me levanto, me voy a la cocina. ¿Y qué se me abre después de esto? Después de que yo no dejo que esta emoción me absorba y me peleo con mi hija, sino que dejo que ella hable y diga lo que tiene que decir y perfecto. Me voy a la cocina y en ese momento cuando estaba preparando los alimentos, mi guía me empieza a hablar. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que esta emoción detona en ti? ¿Y qué es lo que esta emoción detona en mí? Es lo que de infancia yo no pude como completar o no pude expresar. Porque cuando yo era pequeña o yo era adolescente, lo que yo sentía, bueno, de pequeña, no adolescente, sino de pequeña de 0 a 7 años, pongámosle 9 10 años por ahí, yo sentía que mi mamá no me amaba, no me quería, no me veía. Y es lo mismo que mi hija de una u otra forma me estaba diciendo, tú eres tal cosa, eres esto. Y esa emoción otra vez estaba detonando en mí, el mal agradecimiento, el no ser vista, el que no quiere ver lo que su mamá hace por mí. Y era lo mismo que yo sentía de niña cuando yo sentía que mi mamá a mí no me miraba, a mí no me amaba. Era la misma emoción, diferente contexto, diferente persona. Era ella hacia mí y vuelta yo en la infancia era yo hacia mi mamá. Esta emoción se estaba despertando inconscientemente de una codificación de infancia, ¿no? Y ancestral también, para mostrarme que yo tenía que entender que realmente era yo en esa percepción de conciencia, en esa época y en esta época. Cuando yo decido que mi hija puede sentir o puede creer lo que ella quiera, es perfecto, a mí se me abre toda esta información para que yo entienda que incluso en aquel momento era mi percepción de las cosas. Nunca fue así real como yo lo estaba pensando, como lo estaba creyendo que era así. Nunca fue así. Mi mamá me amó, mi mamá me aceptó, simplemente yo creía que ella no me podía amar. Obviamente ella tiene su propia experiencia de vida y eso hizo que yo me codificara, pero no quiere decir que no hubiera amor hacia mí o no hubiera cuidado hacia mí. Bueno, además de eso, ¿qué se me abre? Cuando, bueno, yo hace tiempo le digo a mi mamá, vengo diciéndole a mi mamá, yo quiero conversar contigo, me gustaría decirte cosas que pasaron en mi infancia, que quiero compartirte, no desde de juzgar, sino de compartirte cómo yo me sentí. Yo diciéndole a mi mamá que quería hablar con ella y que quería que me escuchara. Pero yo nunca pensé en cómo yo hice sentir a mi mamá cuando ella se enojó y me castigó por mi actuar, que para ella en ese momento era incorrecto. Yo siempre le dije a mi mamá, yo quiero hablar contigo porque yo ya no tengo rencor hacia ti, solo tengo agradecimiento, pero sí me gustaría comentarte cómo me sentí yo cuando tú me castigabas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero yo nunca, nunca, nunca le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? A mí me gustaría hablar contigo y, ¿sabes qué? O pedirte perdón o disculpas en todo caso, ¿no? Porque yo sé que te llevé al punto del enojo tanto que tú me castigaste. O sea, yo obviamente era una niña, era inconsciente de eso, pero, o sea, yo nunca lo hice, siempre lo hice desde un exigir, de como así, o sea, yo ya no te odio, no te tengo rencor, pero sí me gustaría que escuches cómo me siento yo. Y todo esto se me abre ayer y mi guía me decía, es como que tú aún sigues, o sea, buscando esa manera de que te apruebe, de que ella entienda que ella lo hizo mal y que tú no. O sea, no te estás haciendo cargo. Y al permitir que el otro ser se exprese como mi hija se expresó ayer en todo su enojo, que dijo todo lo que quiso decir y que me pareció genial, o sea, me di cuenta de que estaba reviviendo esas memorias inconscientes que yo tenía en la infancia. O sea, todo eso que me pasó en la infancia lo estaba reviviendo para que yo lo pudiera guardar de una manera distinta ahora. Y fue genial porque me llevó hasta ver a mi mamá en ese punto de ingratitud que yo era. Queriendo yo decirle a mi mamá, sabes que sí, tenemos que hablar porque yo me sentí fatal, me castigaste, etcétera, etcétera. Pero yo ya no te odio, yo no siento nada, no estoy enojada contigo, pero igual exigiendo y no haciéndome cargo. Y fue genial porque ahora entiendo por qué no he querido hablar conmigo. Mi mamá no ha querido hablar conmigo. Es porque ella también tuvo que sentir dolor, también tuvo que sentirse triste, también tuvo que sentirse frustrada al tener que recurrir a eso, al enojo, a la violencia para poder callarme o que obedeciera en el momento. Y no es que estoy justificando, ni estoy diciendo que está bien. Eran las herramientas que tenía mi mamá para en ese momento para lidiar con una niña como yo. No era ni buena ni mala, simplemente yo era una persona confrontativa que te decía las cosas, que te cuestionaba y que te decía no lo voy a hacer, o sea, y obviamente mi mamá colapsaba, pero yo nunca lo vi desde ese punto, yo siempre lo vi como que yo era la víctima, yo no fui ninguna víctima. Yo me victimicé siempre, sí, porque mi mamá me castigaba por mis actos, obviamente. O sea, y no es como que estoy dándole justificación a que esté bien eso, no. Simplemente que fueron las cosas que a mí me sucedieron para que yo ahora en este punto entienda desde dónde yo tengo que hacerme responsable y qué es lo que no estoy siendo responsable. Y no estaba haciéndome cargo yo. Siempre estaba queriendo que el otro me diera, como mi mamá, escúchame, pero no te escucho a ti, o sea. O sea, y fue como que, wow, o sea, se abrió esta información para mí y entendí eso, de ser gratitud con el ser que te dio la vida o sea, y de una u otra manera yo fui una adolescente, ya cuando me convertí en adolescente, fui una adolescente muy complicada y mis hijas detonan esas mismas emociones que yo tuve que haber detonado de mi mamá y también a su vez detonan las mismas emociones que yo sentía cuando mi mamá, según yo, no me daba lo que yo necesitaba, amor, cuidado y cosas así. Y eso es lo que se me repite a mí. Y fue como que, wow, o sea, se aclaró para mí todo este panorama y eso, ¿no? No son nuestros hijos, sino somos sus hermanos mayores porque nosotros no estamos aquí para que ellos hagan, obedezcan o piensen o crean lo que nosotros queremos, sino que para guiarlos y que en algún punto tengan que vivir sus propias experiencias. Y eso fue lo que mi mamá hizo. Llevarme hasta un punto y luego dejar que yo viva mis propias experiencias. Y obviamente yo me fui de casa azotando la puerta, siendo mal agradecida y todas las cosas. Y muchos años después me di cuenta que estaba haciendo mal. Incluso ahora me di cuenta de que siempre he exigido, más bien nunca he sido gratitud. Y me cae en la mente y digo que, wow, qué falta de humildad. O sea, me doy cuenta de, chus, o sea, mi mamá me alimentó, me vistió y toda la cosa. Era rebelde, o sea, me fui de casa. O sea, quiero exigir más, o sea, cuando se te cae el velo y empiezas a entender, o sea, no es vergüenza, sino es risa de cómo he girado durante tanto tiempo, queriendo yo, ¿no? Eso, la aprobación de que yo lo que hice estaba bien. Por ejemplo, yo decía siempre, es verdad, a mí me castigaron, pero yo me rebelaba porque todo lo que me mandaban a hacer era demasiado para una niña de mi edad. Era lo que tenía que hacer en mi contexto de realidad.
lavar ropa, arrear ganado, subir agua, o sea, era mi realidad y nunca la acepté, o sea, y no estaba haciendo gratitud con los seres que me estaban dando alimento, techo, comida y, o sea, y ahora por fin lo entiendo cuando traigo a, cuando me permito a mí, porque no le permito a mi hija, sino me permito a mí aceptar que mi hija tiene su mente propia y puede pensar lo que se le dé la gana de mí, porque yo sé lo que soy y es perfecto. Y me quería contar eso porque fue como que, wow, o sea, al fin entendiste, Ligia, que nadie te debe nada. O sea, tú eres tú y los otros pueden pensar de ti lo que sea. Y si tú haces las cosas es porque tú las quisiste, no porque nadie te obligó. O sea, y eso me abrió esta maravillosa información y me aclaró. Así que eso quería contarme.